A continuación, les invitamos a una celebración. Deseo. 16 años. Encendiendo la libertad. Suena la radio, ruido en verano. Siento que vuelvo a cumplir 16. Han pasado los años y aunque hemos cambiado, parece que fuimos apenas ayer. En auto, en carretera, 120 en la cartera, sin rumbo, mapa y sin fronteras, cielo, el tiempo y sin bandera. Gracias por ser parte de estos 16 años de Deseo. Y por hoy volver a cumplir 16, al verano en que cumplí 16. Con ustedes, María Galindo y Sergio Calero. Suena la radio, ruido en verano, grito en el cielo y el viento en la piel. Han pasado los años y aunque hemos cambiado, parece que fuimos apenas ayer. En auto, en carretera, 120 en la cartera, sin rumbo, mapa y sin fronteras, el tiempo y sin bandera. Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza y Fresco de Azaí. Ricos, baratos, saludables y antiimperialistas. Pero no estamos en Mi Garganta es un órgano sexual. Estamos en un programa aniversario que siempre es muy difícil de valorar. Yo no soy muy de fiestas, ni de cumpleaños, ni de nada. Estamos con Sergio Calero. Sergio, bienvenido. Tú eres el anfitrión, ¿no? Me siento anfitrión hace 16 años, pero a la vez sí es extraño. Pero además, 16 años. ¿Tú celebras tus cumpleaños? No, la verdad es que no. Es más, trato de que la gente ni se entere cuando es mi cumpleaños. Yo soy de celebrar mi cumpleaños, pero no con una fiesta, sino con perderme, con comprarme alguna cosa que tengo mucho antojo. Si las celebraciones públicas no son muy fuertes. Pero sin embargo hemos hecho por 15 años siempre un programa especial cuando tocaba un nuevo aniversario de la radio, porque es nomás pues una cosa que nos involucra a ti y a mí con mucha gente y creo que eso es lindo, ¿no? Además de la Radio Deseo pues no es algo tan personal como un cumpleaños, yo creo que es un bien público, porque así lo hemos manejado. Además, en esta radio está puesto el esfuerzo de Mujeres Creando, financiero también, pero siempre lo hemos manejado, siempre, como un bien público. O sea, no se le ha negado a nadie la voz, no se le ha negado a nadie un favorcito, no se le ha negado a nadie la palestra, y no se la ha convertido en un acto lucrativo, ¿no? Cuando te dicen, no te dicen a ti que te estás enriqueciendo con Radio Deseo, porque a mí me dicen. ¿Ah, sí? Sí, y no, pues entiendan que Radio Deseo existe gracias a la Virgen de los Deseos, gracias a la venta de almuerzo, gracias a la venta de ají de fideo, gracias a la venta de fresco de azaí y a cualquier cosa que intentamos inventarnos, incluso las chamarras de huipala, porque por muy pequeños que son los costos de Radio Deseo, porque hemos intentado que sean pequeños, son costos que tienen que salir de algún lado. Así que por si acaso esta nunca ha sido manejada. Radio Deseo es un bien público. Y no solo no se ha negado la voz a nadie, sino más bien se ha invitado a gente que no es frecuentemente dueña del micrófono a que lo sea, ¿no? Es decir, en todo caso, no ha sido una aventura radiofónica de locutores, sino más bien de quien se le ocurra. De espacios, cuando a mí me dicen, sí. No, María, porque yo soy dueña de mi programa, que además me encantaría, no sé si hay más, digamos, me encantaría achicar el espacio, porque quiero que el público sepa, estoy sumamente cansada. Tengo una agenda de aquí a 3 meses saturada.
Entonces, yo en Radio Deseo, lo único que gestiono es un programa de 2 horas, de lunes a jueves. Que no es de la Jo porque la Jo no lo hace. Que no es de la Helen porque la Helen no lo hace. Y que no es de Perico de los Palotes porque Perico de los Palotes no lo hace. Y lo hago yo. Lo único que yo sí disfruto mucho, porque si no, no disfrutaría, yo no creo en el sacrificio. Lo único que yo manejo en Radio Deseo es mi programa. Luego esto es una puerta abierta, tipo, no sé, self-service. Reiterando que no cobramos, nunca hemos cobrado, y tampoco entra publicidad, entonces aquí no estamos hablando de nada financiero. Y por ello también agradecer a la gente que desde hace 16 años, en algunos casos, otros menos, pero está haciendo programas aquí en Radio Deseo, que vale la pena también agradecerles. A ver, dale. Empezamos por agradecer a quienes están desde un inicio de la radio. César Blas, del programa del Perú, Nila Ruiz, con sus 2 programas, Pati Flores, con la Aguja Digital, Juan Carlos Calero y Fernando Monpó con la Biblioteca, Nicolás Peña con la Quinta Disminuida, y otras personas que en lo musical se han ido sumando, como es el caso de Hugo Cabero, que los miércoles está haciendo el programa de rock progresivo, Katia Salazar, que es una compañera que partiendo de la danza va mucho más allá de ello, Rolando Encinas y Yolanda Mazuelos de Música de Maestros, que nos han hecho el programa Maestros de Música, y tenemos ese otro bloque de otro tipo de programas, María como Susana del Carpio, está también el programa Ni Silencio ni Sumisión, Julieta Ojeda y Alejandra García, Ni Muertas, ni Presas, ni Culpables, Yolanda Mamani, que retorna a los micrófonos, y Emiliana Quispe con la culinaria. La cocinera que le da sabor a la vida. Yo quiero un agradecimiento para una mujer que en este momento no tiene el programa, pero que se ocupa de toda la gestión con la TT, de toda la gestión burocrática, que aunque no crean existe. O sea, con todas Bolivia, las gestiones. Existe burocracia hasta con quien se aleja de todo. No le pedimos al Estado nada. No tenemos de hecho publicidad, simplemente porque no tenemos el espíritu de sumisión que la publicidad exige. Y yo no tengo publicidad porque últimamente contactaron conmigo Nestlé y creo que era Adidas o algo de ropa deportiva, pero no, o sea, ya 30 años sin doblegarnos como para doblegarnos a los pero el agradecimiento no sé cuántos. Entonces, bueno, no tenemos nada, pero igual hay burocracia del Estado que hay que cumplir para que existamos, porque esto no es un podcast, esto es una radio legalmente constituida y hay que hacer 800 gestiones. Gracias con todo mi amor a Mayra Rojas Castro, que yo la llamo Batman, porque sin tus gestiones, hermana, ya nos hubieran clausurado, multado, no sé qué más, sin leer ni escribir. Yo más bien la podría llamar la pulpo, porque no sé, tiene varios brazos y piernas para llevar adelante y estar en varios temas, a veces muy ajenos a lo que ella misma es su carrera y sus acciones, pero bueno. Y agradecer a Mujeres Creando en general. Por supuesto. Porque Mujeres Creando se parte por esta radio. Esta es la única radio feminista del país. Nosotras no hacemos un programa de mujeres en una radio patriarcal, machista y masculina, sino que nosotras somos las anfitrionas como feministas. Y para que quede claro el pluralismo, la apertura. Nosotras lo único que exigimos no es que estés de acuerdo con nosotras, sino cero racismo, cero homofobia, respeto al aborto, cero religión, y adelante con tu discurso, el que tengas, el que quieras, que no hables a nombre de terceros ni cuartos, ni de terceras ni cuartas,
sino la palabra en primera persona. Son unos requisitos de lo más estrambóticos que tienen que ver con sueños de cambio de sociedad. Y bueno, ¿qué te parece si primero damos una mirada a lo hecho en cuanto a luces y sombras? Bárbaro. Volver a comenzar. Suena la radio, ruido en verano. Siento que vuelvo a cumplir 16. Gracias por ser parte de estos 16 años de Deseo. Y por hoy volver a cumplir 16. Al verano en que cumplí 16. No se cumple 16 años todos los días. Se pasan muchos tropiezos, muchas caídas, muchos errores y también aciertos. Empezamos por las sombras. Ay, pero me cuesta, che. Bueno, yo cuando iniciamos esta radio, Sergio, pensé que más voces se iban a potenciar. Pensé que no iba a haber una Yolanda Mamani, sino 30. Pensé que no iba a haber un programa sobre aborto, sino que sea una vez a la semana, sino que iban a haber 40 programas sobre el aborto. O sea, pensé, porque nuestra sociedad es una sociedad con necesidad de voz. Entonces yo pensé que más actores y actoras sociales iban a tomar los micrófonos. Y no, lo han hecho muchos, y muchas y muchas, pero creo que menos de los que yo esperaba. Esa sería para mí la sombra principal de Radio Deseo. No sé tú cómo lo ves. Sí, de algún modo también se aplica al tema musical y cultural, ¿no? Yo también pensé que íbamos a tener una renovación permanente, digamos, de propuestas, ¿no? Y no han sido muy serias, digamos, las que llegaban y muchas no han tenido continuidad, porque la continuidad viene a ser aquí un elemento clave, ¿no? Y el subsistir se vuelve el éxito en realidad, ¿no? Entonces, supongo que, me imagino que es fácil hacer radio musical cuando es solamente poner canciones, pero ese no era el objetivo y espero que no nos hayamos equivocado en ello, pero la idea era que no sean programas de personas que vienen y dicen, y ahora vamos a escuchar de tal sitio, tal tema, y ahora ese tipo de radio hay mucha, y no es lo que queríamos, ¿no? No, aparte que, mira, yo creo que el éxito, ya que vamos luces, sombras, yo creo que el éxito de Radio Deseo ha sido una base de respeto muy profunda entre tú y yo, ¿no? Que se ha expresado en el respeto, porque tú has manejado toda la parte musical y tú siempre ponías unos parámetros que obviamente eran los que tú ponías, que tenían que ver con eso, ¿no? Con hacer algo muy especial. Entonces, nosotras, o yo personalmente, siempre he respetado enormemente, y yo creo que esa puede ser una sombra, porque son menos programas de los que esperábamos, pero también es una luz, porque detrás hay mucho respeto por pensamientos diferentes. Sí, definitivamente. Y ya también yendo a las luces, a mí no me deja de sorprender que primero estemos 16 años. 16 años manteniendo el mismo espíritu, el mismo principio desde el primer día. No hemos claudicado en nada de lo que nos habíamos propuesto, y quizás lo más valeroso es que la gente se ha sumado, o mucha gente se ha sumado a eso. Hemos sumado mucho público. Nosotros como radio, hemos sobrevivido proceso constituyente, primer gobierno del Evo, segundo gobierno del Evo, golpe de Estado, masacre, gobierno de Arce. O sea, hemos sobrevivido a procesos, porque los gobiernos del Evo han sido procesos que han aplastado todo. O te volvías masista
o no podías subsistir. De hecho, la ley de medios que sacó el MAS apuntaba a eso. Totalmente. Y la unión que se generó entre las 200 radios a nivel nacional, tengo que decir que yo soy una de las impulsoras de las asambleas en el Hotel Presidente, donde el espíritu ha sido, oye, nos sumaremos, pero las alertas las hemos lanzado nosotras. Claro, porque entonces, las licencias estaban... Las licencias las iban riesgo. y bueno, nos hubiéramos tenido que convertir en un podcast. Entonces, hemos sobrevivido procesos políticos muy graves con un sentido de independencia y de dignidad que solo se explica con un ají de fideo, Sergio, en serio. Discúlpenme la obsesión. No, y aparte con la presencia y la participación de la gente, ¿no? De la gente que oye, porque si no nos hubieran oído, no hubiera sido necesario hacer esas luchas. No, por supuesto. Sido... Yo te digo, Sergio, yo creo que ahorita, por ejemplo, en lo que se refiere al programa de las mañanas, mi programa no solamente es un programa que trasciende y va a ser un archivo de historia, sino que es el de mayor audiencia a nivel nacional. Entonces, en 16 años construir eso no es fácil. Inventar géneros no es fácil, porque parece que estuviéramos ya con todo está inventado. No, joven, no amiga, no amigue, que nos estás escuchando. No todo está inventado, todo está por inventarse. No hemos ido a vivir a Marte, vayamos a vivir a Marte. Eso no está inventado. No está inventada la revolución que necesitamos. Entonces, no están inventadas muchas cosas, y yo creo que en ese sentido este aniversario es muy peculiar, porque además hemos logrado audiencia en términos musicales sin ceder a la música chicha, al folclore, no sé qué. Facilón, claro. Facilón, que nos dicen que no hay que ganar audiencia, porque tú lo has debido, tú eres un gestor de medios de los más importantes del país, y sabes que el canon en los medios es ganar audiencia a cualquier costo. Exactamente, a cualquier costo. Eso quiere decir básicamente complacer. Entonces pongo la música más fácil, pongo programas que no digan nada. Y bueno, hemos tratado... Sexismo, machismo. Totalmente. Morbosidad, violencia. Y sobre todo en términos musicales. Es decir, realmente en términos musicales, no pensar lo que tú haces con la música, ¿no? Tú haces de la música, es que no sé qué es lo que haces con la música, Sergio. ¿Cómo la entiendes? Primero la entiendo como entiendo la radio, y que para mí parte de un principio que lo hemos manejado desde el inicio, que es tratar al oyente como un ser inteligente. Y eso quiere decir que no necesariamente pasa por darle lo complaciente, sino entrar en una dinámica donde yo lo tengo que sorprender. Porque si voy a poner lo mismo que está en todo lugar, para eso pone su Spotify y listo, no necesita escuchar la radio. Entonces yo tengo que tratar de llegar. Entonces, en el caso de la música, el desafío es ese: ¿cómo hago para que escuche lo que yo estoy haciendo y no ponga su propia música? Que es lo que me pasa a mí cuando quiero escuchar radio, para eso pongo mi música, digamos, ¿no? Entonces, es básicamente saber que tengo al frente del micrófono a personas inteligentes que están esperando que se las trate así. Y esa ha sido la esencia, y esa es la esencia con la que hemos hecho prácticamente toda la radio, ¿no? Toda la onda musical la maneja Sergio. Porque a mí me dicen, ¿no? ¿Por qué no están los, ¿cómo se llaman? Los Willahatu. Yo les digo, pregúntenle al Sergio. Por favor, pregúntenle al Sergio. Porque tampoco es que... Yo he aprendido mucho de ti. Esa sería una luz. Yo he aprendido mucho de ti. Y he aprendido mucho de los micrófonos. Hermanas, hablar es una forma de pensar también. No es que primero piensas y luego hablas, sino que mientras hablas vas generando un proceso cognitivo muy importante. Entonces, de toma de la palabra, es un entrenamiento impresionante el micrófono. Entonces,
yo he aprendido mucho de ti y por eso cuando a mí me preguntan ¿por qué no está Chilajatu? Les digo, pregúntenle al Sergio porque no quiero agarrar 4 cositas que te he escuchado por ahí y simplemente repetirlas, porque tú lo dices con el alma, con el cuerpo y con la vida. Bueno, y trato que la música boliviana esté en el nivel más alto. Pero tú tienes que inventar esa, o sea, tenemos que irnos al pasado. Nos has enseñado eso también. Antes de los Jarcas había un paraíso. Bueno, vayámonos hasta allá atrás, ¿no? Definitivamente, y es que a veces en el arte, en la cultura, como en la política, aparecen temporadas o nombres, personas, grupos que pueden generar algunos llamaremos, para mí son tropiezos culturales, ¿no? Porque algo se ha roto a partir de la llegada de los Carcas en la música boliviana, y para mí es el facilismo, y por eso trato de hacer escuchar la música que se hacía antes, donde había una responsabilidad y una ética con la música primero, luego con sus instrumentos, y luego con la música boliviana. Bueno, ahí tenemos que agradecerle también al Rufo Durán, que me dijo un día, yo le dije, ¿cómo haces para llevar tanto en la cabeza? Me dice, vivo en modo musical, dice. El Rufo siempre con los headphones. Sí. Perdón, y ahí es importante que has hablado del Rufo, porque para mí implica también dejar la posta a alguien en el que confías plenamente, ¿no? Entonces, y eso pasa con Rufo Durán, que lleva adelante la propuesta estética musical de la radio. Y para que ustedes entiendan también, es decir, con Rufo arrancamos hace 16 años. Rufo es el responsable técnico de Radio Deseo y ha asumido responsabilidades cada vez más grandes, y aquí seguimos con él. No es que... porque muchas veces la parte técnica en los medios de comunicación es sumamente despreciada. Totalmente. ¿No? Y entonces a los compañeros, a las compañeras de la parte técnica se las precariza, se las despide lo más frecuentemente posible para que no ganen confianza, dueñidad sobre el medio. El Rufo es dueño, digamos, él entra, nadie entra, nadie no marca tarjeta, cosas raras que no las entendemos por acá. Entonces, y yo creo que él se siente, bueno, estoy hablando por una tercera persona, pero se siente dueño de Radio Deseo, y en muchos sentidos lo es. Entonces, hemos arrancado con él hace 16 años, y aquí seguimos, y seguramente esto es un proceso que terminará, y terminaremos juntos. Ojalá. Gracias, Rufo. Gracias, hermano querido. Está en los controles. Y coincide estos 16 años que estamos celebrando hoy con el 6 de agosto. No hemos querido hacer en cualquier fecha, bueno, hemos querido ligar un poco porque, por supuesto, lo que hacemos tiene que ver con este país, ¿no? En el sentido de que es cómo nos aproximamos a este país. Siempre conflictivo, turbulento, en el que nunca parece que hemos arrancado del todo, siempre estamos a medio camino. Y yo además quiero sumar un elemento a lo que estábamos hablando, María, y es que el 6 de agosto del año pasado tuvimos un golpe en lo cultural, musical muy, muy duro, porque falleció Ernesto Cabur, a quien muchos consideramos un pilar de la música boliviana. Y por supuesto, además recordar con mucho cariño que Ernesto estuvo en esta radio, en esta cabina, haciendo un programa de rescate de la música boliviana. Qué bello, de Ernesto Cabur. Yo he recibido desde muy guagua lecciones de Ernesto Cabur. Tengo memoria de muchos de sus conciertos. Y además, Sergio, lo lindo es que si Ernesto se fue con el Premio Nacional de Cultura gracias a gestiones tuyas. Y siempre me va a parecer que no le hemos dicho gracias suficientes a él y a muchos artistas, ¿no? Pero a Ernesto especialmente. Y yo tengo además un recuerdo, el más entrañable para mí es haber tenido su afecto. Y les decíamos aquí en Radio Deseo, él vino a plantear, junto con su hija Cantuta,
y el señor Rivera, lo que fue 78 revoluciones. ¿Recordamos un poco, María? Por favor. «78 revoluciones». Recuperando la música boliviana de antaño. Y para que conozca nuestra audiencia, la sigue implementando con la dirección de un museo lleno de sorpresas acendradas en el quehacer boliviano. A sus órdenes, maestro. Muchas gracias, don Jorge. En mi caso, el amor que yo siento está mucho más cerca. Primeramente, amo a la tierra grandiosa que me vio nacer. Por eso que voy gritando a voz en cuello. La paz es la síntesis geográfica del mundo. Bolivia, el corazón de América, cuyo amor está en mis canciones y letras, en la colección de instrumentos musicales escarbadas de toda Bolivia, exhibidas en este museo que usted habla, don Jorgito. Es el charango de Ernesto. Inconfundible. Inconfundible. La forma como Ernesto Cabur tocaba el charango. Y las cosas que decía, con humor, pero con un picante. Sí. Tremendo. Y en el 6 de agosto, que se suele poner Viva mi Patria Bolivia, por supuesto el himno, ¿qué te parece si escuchamos un tema que él hizo y que se llama Mi Pobre Patria Bolivia? Dale. Cuánta tragedia castiga a mi tierra, cuánta traición ha minado su destino, cuántos golpes recibidos sin consuelo. Pobre mi patria Bolivia, la justicia la administran 4 zorros y es la muñeca tan cruel como el soborno, que flagela sin temor a la inocencia. Pobre mi patria Bolivia. Así nomás es. ¿Cuántos paisanos se van al extranjero buscando la dulce vida o la fama, dejando que nos matemos entre hermanos? Pobre mi patria Bolivia, no faltan los titulados sin conciencia, como cuervos que se cría la esperanza. Al pueblo sacan los ojos de la cara o lo matan a mansalva. ¡Para! Yo me acuerdo cuando cumplí 16 años. Estaba en que me interesaba el fútbol, pero más me interesaban los discos y la música. Y en esas épocas en las que uno no tiene más plata que ahorrarse los recreos, me compré un disco que hasta ahora lo tengo. Qué lindo. ¿Tú te acuerdas tus 16 años? Sí, me acuerdo. Porque pues yo estaba en un momento muy lindo, muy loco, muy de haber roto con un montón de cosas. Y en el fondo ya me había reconciliado con mi desadaptación. En el colegio, escolar. Además. Sí, ya me había reconciliado con bailar sola. Vamos con la primera, no la sabemos en realidad, ni nos hemos puesto de acuerdo con María. Vamos a ver cómo... Yo estoy en cero, yo estoy en cero. Sí, vamos a ver qué nos dice. Vamos con la primera pregunta, Rufo. ¿Cómo creen que la radio seguirá siendo relevante y única en un futuro donde la competencia por la atención del público es cada vez mayor? Es lo que yo me pregunto cada día. Yo personalmente le voy a decir a esta inteligencia artificial que no es lo que
digamos, tener público es importante. Tener demasiado público no es necesario. Primera cosa. O sea, yo no estoy dispuesta a sacrificar cosas por el público. Pero yo creo que las radios documentales, por ejemplo, como género, que son además un método y que son un género, no tienen ni parangón ni límite. Yo creo que la radio, desde ya, por más que haya mucha oferta de todo tipo, va a continuar. Cada vez que hay cambios tecnológicos se dice que va a desaparecer tal cosa, va a desaparecer tal medio, y de hecho la radio ha sido la más amenazada desde hace siglos, cuando ya la televisión la amenazaba, pero la radio va a seguir. En mi caso tiene que ver mucho también con lo que tú has dicho, y a veces me exigen por qué no estoy en Spotify, por qué no cuelgo los programas que yo, y quiero aprovechar un poco para volver a explicarlo esto. Yo no tengo interés en tener una multiaudiencia, no la estoy buscando, porque no hago el programa Desvaríos para clientes, hago para oyentes. Cuando tú ganas dinero, ahí tienes que tratar de tener mucha clientela para justificar el pago. Yo no lo hago así, y esto quiero explicarlo una vez más. El programa que yo hago es como cuando yo invito a casa a alguien a escuchar música. Entonces yo te digo, María, te espero a las 8. Y para mí es como decirles a las personas que me siguen, los espero el domingo a las 11. No el martes a las 4 o cuando ellos quieren. Porque les estoy invitando a mi casa. Porque quiero compartir con ellos como cuando haces una cena. Entonces yo los invito el domingo a las 11 para que vengan. Y compartimos. Y trato de darles el mejor banquete musical que pueda cocinar. Pero no tengo intención de tener una multiaudiencia y que esté en Spotify y que esté en este otro y que esté en este otro. No, porque mi interés viene más de compartir con quienes les interesa lo que yo hago. No un público masivo por masivo. Quería aclararlo. De todas maneras, queda, digamos, tanto desde tu perspectiva como desde la mía, la radio va a continuar como soporte, pero Radio Deseo tiene fecha de caducidad. Como todo. Como todo. Como todo. Por supuesto. Vamos a ir a una segunda pregunta. ¿Nos vas a dar un poquito más de retorno, por favor, para que podamos escuchar? La inteligencia artificial hasta las voces las ha puesto, por si acaso. ¿Creen que la radio por internet ganará aún más terreno y cómo se preparan para este escenario? Ya salimos por internet. Siempre ha sido así un poco jodido porque hay que contratar el servidor después es a veces muy abusivo, a veces hay problemas, no tenemos gente que se dedica especialmente solo a eso, porque nosotras no podemos inflar los costos de esta radio. Estamos a costo límite y esta radio no es una radio en crecimiento. Eso que la gente lo entienda. Es decir, ganamos audiencia sobre la base de la locura y no de que aquí hay 10 periodistas, 40, no sé, productores, un encargado de redes, porque no tenemos el dinero, pero además a esta altura yo, Sergio, no tendría ningún deseo de gestionar una planta de 40 gentes, o sea, no. Así que, no sé, pues iremos a la deriva como barquito de papel que somos. Sí, y respecto a la radio en internet, por supuesto que va a seguir creciendo y el internet va a seguir capturando y llevándose todo por delante. Y la radio va a seguir, por supuesto, creciendo en internet y veremos hasta dónde podemos llegar nosotros. Sí, el límite va a ser económico, así de claro. El límite va a ser económico, porque por ahora nos podemos sostener malamente en internet, porque no actualizamos suficiente, porque no tenemos, no sé, que siempre estamos defectuosas. No sé, yo no sé ni cómo lo logramos ser tan malas en eso. Pero bueno, paciencia. Ahí estamos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de programación o contenido creen que será más relevante para los oyentes en el futuro? Mira, yo personalmente
creo que hay una sola clave, y se lo digo a cualquiera que me esté escuchando desde la comunicación social. Hay una sola clave, una sola, que es la originalidad. Es decir, las comunicaciones han erosionado, se han diversificado enormemente, pero hay una banalización muy grande también. En el TikTok, en el Spotify, en el propio YouTube. Y hay una estandarización invisible, porque el uno está copiando al otro, el otro está copiando al otro, el otro a la otra, la está copiando a la otra. Y entonces, porque el capitalismo significa estandarización de necesidades, estandarización de voces, estandarización de deseos, y esa es la viralización, que es un fenómeno típico de nuestra época. La viralización es contagio, y el contagio es cuando te penetra un cuerpo ajeno y te convierte en suyo propio. Es una especie de cooptación. Uh-huh. ¿Cómo sobrevivir a eso? Siendo pues originales, joven. El problema no es si vas a hablar de blusas, zapatos o hongos en los pies. El problema es la originalidad. No sé qué piensas tú. Sí, y esa originalidad tiene que ver con la autenticidad. Y ahí está uno de los elementos claves. Por ejemplo, cuando doy clases en comunicación, les digo, pasa por una pregunta clave en comunicación. ¿Qué quieres decir? ¿Y qué tienes para decir? Que parece obvio, pero no lo es. Porque me encuentro con personas que pareciera que no saben lo que quieren decir, y son comunicadoras o pretenden ser comunicadores y comunicadoras. Es ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres transmitir? Y para eso tienes que tener algo que quieres decir. Ahora, yo en el caso de las mujeres y las poblaciones trans, maricas, lo que quieres decir, lo que puedes decir, lo que vale la pena decir, solamente puede surgir de la capacidad de romper límites, de romper convenciones, de romper estereotipos, de romper letanías, mitos, normas, leyes, creencias, romper. Sí, y ese término que acabas de decir, ¿qué vale la pena decir? Ahí está, y eso es lo que le da, creo, el sentido a las cosas. Siguiente pregunta, Rufo. ¿Cuál creen que será la estrategia más efectiva para atraer a la generación más joven de oyentes a la radio tradicional? No, es que no somos una radio tradicional. Yo creo que no somos una radio tradicional para nada, y la inteligencia artificial se ha equivocado. Tal vez considera la radio tradicional en términos de formato, uh-huh, pero hay que decirle a la inteligencia artificial que le falta ahí saber que hay un taxista con el motor atado con un guatito que pone una radio, que hay la frutera que usa una radio con pilas y pone la radio, que el que se lleva el celular y podría escuchar algo que está aconteciendo en Shanghái o en Londres, prefiere escuchar algo local que le contenga. Yo, por ejemplo, estoy impresionada con la cantidad de público internacional que tengo. Yo tengo público en todo el país y además público internacional. Entonces... Pero creo que la pregunta va por el lado de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo atraer a los jóvenes? No sé, yo personalmente creo que esta radio ese problema no tiene. No sé tú qué pensarás. Ayer llegaba yo a la presentación del libro de Danitza Luna y un niño de 6 años me grita, María Galindo. Me ha hecho asustar. No, me ha hecho asustar. Bueno, yo no tengo ese problema. No tengo ese problema. No me estoy dirigiendo a los jóvenes y las jóvenes, pero no les estoy excluyendo. Les llevo en el corazón. Aparte que me siento crónicamente joven. Yo me siento crónicamente joven. Yo creo que yo voy a morir joven. Pero joven por esa juvenilidad que tiene que ver con mi apuesta por la aventura. Mi apuesta por
disfrutar de la vida. Mi apuesta por el empute general, tipo adolescente que tengo. Yo no tengo ese problema. No sé si tú sientes que tienes ese problema. No, más que problema, primero, cuando jóvenes me dicen que escuchan la radio y que escuchan el programa, a mí me salta la alegría total, porque sé que no hago el programa concentrándome, por ejemplo, en llegar a los jóvenes, no lo hago así. Entonces, cuando los jóvenes me dicen que escuchan, me parece maravilloso. Pero también una persona hace un tiempo más o menos me reclamaba que por qué no estoy poniendo a veces música que están escuchando los jóvenes ahora, o por qué en el programa que yo hago no hago referencia a los nuevos grupos, qué sé yo. Y en ese sentido, porque creo que la posta la tengo que dejar a jóvenes, que ellos van a contarnos precisamente de sus nuevos grupos, de sus nuevos sonidos, de su nueva música. Yo no quiero ser la persona mayor que va a evaluar a los jóvenes y a su música de ahora. ¿Por qué? Porque puede que caiga en lo que reclamé a los mayores de antes, ¿no? Que no entendían el rock, que no entendían la música que yo escuchaba, esos ruidos, los melenudos. Y yo puedo, quizás, espero no, pero puedo caer en ello porque escucho reggaetón y a mí no me produce nada más que tratar de cambiar. Pero no quiero evaluarlo desde mi óptica. La otra vez estuve en una charla donde una chica de Santa Cruz explicaba su propuesta musical sobre el perreo y el apropiamiento que ella hace desde el punto de vista feminista del perreo, que a mí me pareció maravilloso. Entonces me parece que los jóvenes son los llamados a explicar su nueva música. No este viejo que... ¿Tú te sientes viejo? Me siento viejo de edad, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya no voy a decir que soy un chiquillo, pero si tú me ves, me sigo vestiendo como me vestía a los 20 años, es decir, muchas cosas en mí no cambian, ¿no? Sigo escuchando la misma música y también, eso quiero aclarar, escucho mucha música contemporánea. Otra cosa es que no quiero ser el que evalúa, que se me entienda bien, no quiero ser el que evalúa lo que está bien o lo que está mal de la música actual. ¿Te das cuenta? Entonces, eso quería aclararlo también respecto a los jóvenes. Siguiente pregunta. ¿Qué oportunidades ven en la radio móvil y cómo piensan capitalizarlas en el futuro? Bueno, eso es casi directo a ti, María, porque eso es la radio documental. Claro, no, yo mira, o sea, la radio no es el estudio de radio. Salvo Sergio, que ha logrado un formato que yo respeto enormemente y que es muy lindo, donde se siente una producción muy, muy, digamos, de filigrana, con mucho cuidado. Pero la radio, entendida como una relación con la sociedad, no está en el estudio. No está en el estudio. Entonces, yo me llevo la radio donde voy y el público se viene conmigo. Así que yo voy a continuar con eso. A mí me parece eso muy importante. Pero yo hago eso con el feminismo, yo hago eso con el arte, yo hago eso con la escritura, yo hago eso con muchas cosas, porque creo que descolocarse, moverse, salir de un lugar a otro, perderse de ruta, cambiar de ruta, es muy importante. Y entonces la ruta de la radio que hago yo la dibuja la gente, porque conmigo se comunica, no sé, tengo que decirlo, se comunica todo el país, hombres, mujeres, de todas las edades, de todos los campos imaginables, y sobre esa comunicación yo defino qué voy a hacer y qué no voy a hacer, y qué puedo hacer y qué no puedo, porque también tiene que ver con dinero. No puedo un día estar en Pando y al día siguiente estar en Santa Cruz, porque eso implicaría mucha plata. Así que, pero sí me puedo mover y yo sí creo muchísimo en eso, Sergio. Es decir, este estudio de radio es muy bonito. A mí me gusta mucho nuestro estudio de radio, pero nuestro estudio es como ese atelier donde gestas un par de ideas, pero luego la cosa sale de allí. No, yo creo que la radio documental que tú haces, que es esa radio móvil que venía con la pregunta, es pues la posibilidad de llevar la radio a la gente, a la calle, y
por supuesto que eso le da una característica, pero de crecimiento inmenso a las posibilidades de la radio, porque justamente rompe este principio que por años se ha manejado del micrófono y el estudio, del locutor como emisor y los otros que solo son receptores. Lo que tú haces es de alguna manera una convivencia con quien escucha, con quien está ahí, con los que te están viendo además. Y ahí el micrófono no solo se vuelve tuyo, sino realmente se vuelve un micrófono participativo. Y eso me parece fantástico. Pero además ya no es, digamos, la radio del discurso, porque en una radio documental es interesante lo que pasa en la puerta, es interesante cómo está decorado el ambiente donde estamos llegando, es interesante el silencio, lo que te dicen, lo que no te dicen, quién es el guardia, es decir, es interesante todo. No es ya una cosa de entrevista, no es ya una cosa solo de un hecho, sino que ahí se plasma una relación de la radio con el conjunto del espacio social. Y yo quiero decir que además eso revoluciona, porque muchas radios tienen despacho desde tal lugar. Exacto. O participación del público, 4 infelices que pueden llamar y decir, como en Panamericana, no quiero, tan feo. Y entonces revoluciona la relación con el público, revoluciona la relación con el fuera del auditorio, revoluciona la relación con el discurso y revoluciona la relación con la noticia. Porque la noticia, compañeros, compañeras, estudiantes, es un invento. La noticia es un invento. Es un invento bastante arbitrario. Ir a contracorriente de la noticia es lo más divertido que hallo yo en mi vida, ¿no? Si todos están hablando de A y a mí me gusta hablar de Z. Pero esto de además, y aprovecho para hacerte una pregunta, te ha generado un nivel de popularidad muy alto. Y quiero contarles que hace unos meses que fuimos a comer con María, que te recogí de tu casa en 3 cuadras que hemos ido al restaurante. Creo que te has sacado 3 o 4 fotos con la gente que te pedía fotos. ¿Cómo estás manejando eso? No, eso es súper desagradable. Ya hemos creado muñecas, velas, no sé qué más, jabones. Yo por sustituir con esos objetos y que se vayan al objeto y a mí me dejen tranquilita, ¿no? Es muy desagradable. Es muy, muy desagradable. Tal vez porque yo lo llevo mal, también porque la gente no entiende una cosa, los límites. Tú no puedes tocar a una persona si la persona no quiere que le toques, pero a mí me tocan, me jalonean. Se modifica el tiempo, porque yo no me puedo detener cada vez que se les ocurra. Entonces yo estoy generando bolsones como en la Feria del Libro, como en las proyecciones de mi película, donde permito que nos saquemos fotos, charlar y todo. Pero en mi vida cotidiana yo necesito mi espacio, y esa la gente lo lleva muy mal. Se enoja. Ahí estoy, Sergio, sin resolver. Pero hay muñecas, María Galindo, que las pueden comprarse para hacer vudú si quieren. Me da lo mismo. Vamos con la siguiente pregunta, Ruf. ¿Cómo piensan mantener la conexión con la comunidad local y fortalecer su papel como fuente de información e interacción social? No, pues yo con las radios documentales, pero es que por eso digo, yo soy responsable de lo que hago yo. Yo, por ejemplo, el programa sobre aborto es precioso, bien hecho. El programa de la UPEA es muy lindo, es una compañera que ha cogido el formato de las radios documentales y solo se dedica a la UPEA, y es una estudiante de la UPEA. Ella va a tener que lomear mucho para que la gente siga, o sea, entienda ese esfuerzo que ella está haciendo, porque tampoco yo me lo he ganado en un día. Pero yo soy responsable de lo que hago. Yo no puedo, es decir, yo no puedo pretender que nadie que lleva adelante un programa haga lo que yo hago. Yo no soy modelo de nadie, yo soy un antimodelo. Yo sirvo para decir esto no hay que hacer, no hay que gritar, no hay que ser vulgar, no hay que ser maleducada, no hay que ser mal hablada. Yo tengo un gran vínculo con la sociedad, pero no estoy segura de que todos los programas de la radio lo tengan.
Y bueno, paciencia, buen humor y alegría. También, si quieren o no quieren, cada quien hace lo que quiere. Entiendan, cada quien hace en Radio Deseo lo que quiere. Entonces no hay una unidad en la propuesta. Y esto me parece interesante para decirlo. Es decir, cualquier medio de comunicación, empezando en ATV, en desgracia, terminando en Avia Yala o Radio Fides o Radio Panamericana, es una unidad compacta, donde no cabe nada fuera de. Pero en Radio Deseo cabe todo, no hay una propuesta formal unitaria, ¿o crees tú que sí la hay? No. Y la pregunta decía estrategia. Para mí la única estrategia es seguir los principios que hace 16 años venimos haciendo y vamos transmitiendo. Eso es lo único que no ha cambiado, digamos. Por lo demás, las formas en las que hagamos eso han cambiado y van a seguir cambiando. Obviamente, y sobre todo, libertad, es decir, la libertad de que cada quien responda a sí mismo, a sí misma, a sí misma, como productor o productora de una voz, es muy sagrado y es bonito. A mí me encanta. Sí, totalmente. Y de lo que decía hace un momento, ¿no? Ese respeto al oyente, para mí es el principio para que una buena comunicación funcione. Y esa es para mí la gran estrategia. Por favor, ojalá el presidente estuviera escuchando y lo llame al Sergio. Le diga, no. Sergio, un par de consejos de comunicación. Respeto al oyente, presidente, pues se cae su gobierno. Siguiente pregunta, Rufo, si hay aún. ¿Qué estrategias implementarán para medir y analizar la audiencia de manera más precisa y en tiempo real? Nunca hemos medido realmente la audiencia en términos sistemáticos, porque no tenemos la posibilidad de contratar a alguien para que haga encuestas, que así. En 16 años nunca hemos podido medir realmente nuestra llegada. Y seguramente, quizás ahora con el internet sí podamos medir algo, pero no ya lo estamos midiendo. Ahora nosotros sacamos, porque el internet te hace una estadística, quieras, no quieras, joven. El YouTube hace una estadística. Y el Facebook hace una estadística. A mí, Richard Sánchez, que es un comunicador que seguramente me sigue, me dijo, María, salgan por TikTok, no por Facebook. Yo lo dejo eso a decisión de Sergio Escalante, que es mi productor, a quien yo respeto enormemente y le mando un cariño y un agradecimiento por su trabajo. Él ha decidido que sigamos saliendo por Facebook y bueno, ya ahí estamos y medimos. Y hoy día, Cristina Fernández desde Santa Cruz, que es una de las protagonistas de Revolución Puta, me manda la siguiente captura de pantalla. Me dice, el presidente tenía en su discurso 190 personas vía Facebook y la última radio documental tenía 6.364 personas en pleno desarrollo. Bueno, o sea, a mí me gusta eso de que se contabilice. Tú ves así, el café de la mañana, ¿no? 9 personas. 9 personas. El noticiero de Unitel, así, 28 personas. Conversatorio de la Facultad de Humanidades, 43, así. Entonces, la audiencia es importante. Totalmente. La audiencia es importante cuando no es una tiranía. A ver, a ver cómo se puede decir eso. La audiencia, es decir, llegar a un público, tener una interlocución con la sociedad, es importante. Sergio Calero tiene una interlocución con el universo de los comunicadores y las comunicadoras, porque es un maestro. Tiene una interlocución con el conjunto de la gente que se ocupa de la música en cuanto ámbito de la vida y con el conjunto de la gente que se ocupa del rock en cuanto a corriente musical invencible, llamaría yo. Y además tiene una interlocución directa con todos quienes se ocupan de la música como un hecho histórico. Eso lo sostiene. Hay una interlocución dada que va a hacer que la gente te sintonice y te escuche con una atención doble, que yo creo que tú, una cosa es que yo te escucho de lejos porque
bueno, me amenizas, digamos, un domingo, y otra cosa es que tú me estás enseñando cosas, que creo que tú mezclas muy bien ambas cosas. Yo tengo una interlocución con una sociedad que está sufriendo, con un universo de mujeres que está en una rebelión muy profunda. Y hay gente que me dice, quiero hablar contigo. ¿Por qué? Porque tú me vas a entender, así, ¿no? Y no saben la bestia que soy, o sea, yo soy bestia. Entonces le digo, no, hermana, o sea, porque además no tengo... Yo tengo también una interlocución que me sostiene, que es todo el país que esté en rebelión se comunica conmigo, o que está en sufrimiento. Así que tenemos una audiencia sólida, pero no hay una concesión complaciente de como yo te admiro, Sergio, tú ahora tienes que poner Chilajato. No. Como yo te admiro, María Galindo, tú ahora tienes que ir a mi caso porque es mi caso y me tienes que hacer el favor porque yo te admiro. No. A mí nadie me va a chantajear. Pues estoy segura que a Sergio Calero tampoco. Sí, creo que has resumido muy bien que por supuesto queremos y tratamos de llegar lo más posible, pero cuidando que eso no implique tener que adecuarse justamente a los peligros que puede ser eso. Si tú me dices que Desvaríos escuchan, no sé, 1,000 personas, el número me aterra. ¿Por qué? Porque automáticamente quizás debería ser un poquito más complaciente. No estoy poniendo aquí unas músicas muy pesadas, por decirte algo, y eso me condicionaría. Y a momentos yo prefiero no saber cuánta gente escucha, porque temo que puede precisamente condicionarte a decir, y me ha pasado, ¿no?, que a veces algunos me critican porque he estado muy liviano, muy ligero, y otros me critican porque estoy muy pesado, digamos, ¿no? Entonces mi modo de lidiar con eso es, yo voy a hacer lo que me parece que tiene valor. No importa si es ligero o es pesado, sino que para mí, desde el punto de vista más honesto, creo que es necesario y me nace transmitirlo y que la gente conozca. Entonces, para mí, aunque no creas, prefiero no saber cuánta gente escucha o no escucha el programa. En mi caso. Entiendo en tu caso. No, yo lidio con los números porque yo soy una peleona y voy a seguir peleando. No, y aparte ahí hay una diferencia, porque los temas que tú estás tocando tienen que ver con lo que acabas de decir, que tienen que ver con lo que estamos viviendo social y políticamente. Entonces ahí no estamos hablando del gusto por la música, un gusto por cierto tipo de arte. Estamos hablando de lo que vivimos, para bien y para mal. Pero para mí no es más importante una cosa que otra, Sergio, porque cuando tú hablas de un Ernesto Cabur, cuando tú hablas del tupiceño, ¿cómo se llama? Alfredo Domínguez. Cuando tú hablas de una Matilde Casasola, o sea, ese es nuestro sustento. Ese es nuestro cimiento como sociedad. Entonces para mí no es bueno, y yo siempre hago mi signo del rock porque digo, es mi única militancia, es el rock. Que definitivamente mi única militancia es el rock. Porque yo trato de escuchar otras cosas y vuelvo al rock, arrepentida. A mí también me pasa. Por ejemplo, el rap. Las compañeras feministas se han lanzado con alma, pasión y vida al rap. Y yo cada día lo detesto más. ¿Qué voy a hacer? De acuerdo. ¿Qué estrategias consideran para fomentar la interactividad y participación activa de los oyentes en los programas de radio? No, es que esta amiga, no sé, la inteligencia artificial se ha ido, digamos, al canon, ¿no? No, pues lo mío es totalmente participativo. Yo no hago nada y que me sirva este programa aniversario para que entienda la gente el método. Para que yo haga algo, no lo hago desde un sillón omnipotente, bajo una teoría que responde a Marx o a Deleuze o a no sé quién, sino yo lo hago donde hay una persona o una colectividad dispuesta a dar la cara y que pueda participar en primera persona con una documentación mínima que nos respalde, porque se van a reír de nosotros y nosotras y nosotres. Entonces la participación es un eje fundamental
en el caso mío, de mi programa. Totalmente. En mi caso ha sido un poco más difícil, pero tengo el anhelo en algún momento, no sé cómo hacerlo, partiendo de una frase que a mí me gusta mucho de García Márquez, que decía: lo único mejor que la música es hablar de música. Y me gustaría poder hablar de música con la gente, y en algún momento lo voy a hacer. A ver quién se atreve a venir a hablar de música con el Sergio. Tal vez tendría que ser el Rufo o la Inaudita, que la teníamos y la extraño. Pero bueno, yo quiero decir que en términos de radio, ya no de programa, por favor, esta radio está abierta. Me están escuchando del psiquiátrico, vengan, hagan un programa. Esta radio está abierta a todos, todas y todes, sin partidos, sin homofobia, respeto al aborto, respeto al trabajo sexual, sin racismo, sin religión, primera persona. No es tan fácil, no había sido tan fácil de cumplir esos 7 principios que no son nada del otro mundo, no habían sido tan fáciles de cumplir. Pero si cumples con cualquiera de esos con los 7 principios, toca la puerta y tendrás tu espacio. ¿Cuál es su visión sobre la convergencia de la radio con otras formas de medios, como la televisión y las redes sociales? Bueno, ahí ya tendría que preguntarte a ti, ¿tú por qué no has hecho la conjunción, Sergio? Primero porque hay que romper con la idea, o trato de romper con la idea de que la radio es menos que otros medios. Qué lindo. Y al contrario, para mí es un medio tan fabuloso en el sentido de que ¿por qué sigue la radio vigente? Porque tiene 2 claves para mí. Uno, por supuesto, lo que todos saben, que quienes nos están escuchando en este momento puede que estén cocinando o están haciendo cosas. Te permite estar escuchando la radio mientras haces otra cosa. Y segundo, que es para mí lo más importante, el oyente forma parte de lo que estás haciendo, pero de una forma distinta a la que hablábamos antes, y es que el oyente, el radio oyente, completa el proceso comunicacional. Entonces, para mí la radio en ese sentido es fantástico, no es menos que otros medios. La televisión, que a mí me encanta y que soy un fanático de la televisión, en nuestro medio, por ejemplo, ahorita creo que está viviendo una de las peores crisis que puede haber. ¿Por qué? Porque las redes obviamente han planteado un nuevo escenario de la imagen y del uso de la imagen. Entonces, igual cuando a mis alumnos les pregunto, ¿ven televisión boliviana? Nadie ve televisión boliviana, ni uno ve. Y les pregunto, ¿y por qué? Y más que nada me responden con una pregunta, ¿para qué? Entonces la televisión boliviana está anclada en uno de sus peores momentos, no así la televisión en el mundo. Ojo, por ejemplo, la televisión española ha tenido que hacer giros y tiene unos programas fantásticos algunos ahora, donde tú puedes quedarte viendo televisión, porque eso es, vuelvo a reiterar, no estás cocinando y viendo televisión, ves televisión. En nuestro medio yo creo que estamos en uno de los peores momentos de la televisión. Y creo que de forma natural se va a gestionar otras formas televisivas. Ahora yo quiero decirle a la inteligencia artificial lo siguiente, ¿no? Lo primero, una aclaración conceptual. No son redes sociales, son redes empresariales transnacionales que administran relaciones sociales. Punto 1. Punto 2. La administración de las relaciones sociales pasa por un nuevo disciplinamiento estético del discurso visual y verbal, que es muy peligroso, porque yo no sé si tú te has dado cuenta, Sergio, pero yo lo estoy advirtiendo en la gente joven, porque sí que estoy con mucha gente joven. El tono del TikTok se ha vuelto un tono social masivo. No sé si me entiendes. Uh-huh. Pero no es no es que tú vas al TikTok y le pones tu tono, que es lo que hago yo, sino que los jóvenes adoptan el tono canon del TikTok para su comunicación. Entonces, las redes transnacionales, empresariales, están modificando la voz humana. Pero no estoy hablando de la voz humana en términos
de la tonalidad. Para mí lo más desnudo que tenemos es la voz. Por eso es tan difícil hacer radio. Porque en la radio la gente siente tu voz. Yo siento que la gente todavía siente mi voz. Porque cuando me subo a un taxi, el taxista reacciona con una alegría. Cuando alguien me escucha y no me ve, se da la vuelta sonriendo, pero para abrazarme y no sé qué más. Entonces, primero que hay un disciplinamiento. Segundo, por supuesto que hay un disciplinamiento estético. Yo tuve para la última película, Revolución Puta, hay un himno de las putas cantando verdades, para el cual yo produje un clip. Las mujeres que le pusieron la música son Cumbia Queer, que son un grupo de cumbia muy pesado, feminista, argentino. Pesado quiere decir muy, muy cercano al rock, al punk, pero que hacen cumbia. No por una concesión, sino por una intervención de la cumbia. Bueno, hago el clip primero y me dicen, es muy fuerte, no queremos ese clip. ¿Por qué les digo? Porque no pasa por las redes, María. Va a ser censurado. Entonces hice un clip liviano, convencionalísimo, de pegue una fotito con otra fotito, una marchita, no sé qué letrero. Ah, bello, bello, ¿no? Y ese es el clip que circula de la canción. Ese es un proceso creativo. Bueno, yo no renuncié a ninguno. Dije, todavía soy capaz de diferenciar un canon estético disciplinario de una necesidad estética mía. Porque mi necesidad estética era equiparar ano con boca, cabeza con genitales y codo con poto. En ese consistía mi primer guión. Y todavía lo he hecho. ¿No? Lo he hecho y es el que me gusta y es el que yo miro. Entonces, esa relación romántica con las redes sociales es una estupidez. Es el segundo proceso panóptico que ya denunció Foucault. Es una estupidez. Mañana nos cortan el WhatsApp y pueden envenenar el agua y no vamos a saber reaccionar. Las compañeras que creen que el Facebook es una relación humana, no es una relación humana. No es. Si alguien en Facebook te dice que eres, por ejemplo, los amigos, también la terminología que usan las redes adultera las afectividades. Porque la amistad, ¿qué es la amistad para ti, Sergio? Bueno, la relación y la interacción entre dos personas que se tienen cariño, ¿no? Para mí la amistad es más linda que el amor, porque es una de las relaciones más gratuitas, de un circuito de afinidades que no es erótica y que no es financiera. Y condicionada. Ni condicionada, porque bueno, para eso la amistad tiene un montón de actos de gratuidad. No es lo que yo tengo 40,000 amigos. Claro, ¿qué es el amigo? Que me crucificarían mañana. Son mis amigos. Están ahí por morbo conmigo. Entonces, y me crucificarían mañana. Entonces, dejen de romantizarla. Yo estoy saliendo por redes. Me ha costado mucho ceder a eso. Sergio Escalante y Adrián Vera me lo propusieron así, pero que se sentaron aquí y hubo una especie de concilio entre los tres, ellos dos y yo. Creo que fue una decisión atinada decir, voy a obedecer, porque ha multiplicado el efecto de mi trabajo. Pero, cuidado, porque yo no pierdo ese eje estético en todos los sentidos. Sí, el término que has dicho, hay que adecuarse, ese es el peligroso, porque es un corsé. Te plantean que tienes que adecuarte a, que es verdad. Pero a ello yo también prefiero hacerle un giro. Hay que aprovecharse de las redes, no que las redes se aprovechen de ti. Y en ese sentido, hasta el término redes, lo he dicho en algún desvarío, todas las redes son para atrapar. Entonces, en ese sentido, creo que también de lo que se trata es de apropiarse y de aprovecharlo en beneficio de.
que de algún modo se da, porque antes, por ejemplo, lo que no pasaba por televisión no existía. Y para pasar por televisión tenías que pasar por nuestros canales y rogarle a alguien. Ahora muchas cosas pueden funcionar a partir de las redes, con mayor efectividad además. Y sin pagar, y tener que pedirle permiso aquí a alguien. Algo estamos pagando. Estamos pagando un precio invisible en carne humana. Pero bueno, todos dicen lo mismo. Yo no uso las redes, las redes no me usan, yo las uso. No lo sé, Sergio, no lo sé. No creo que todos digan eso. Bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Es decir, la persona que se saca la foto y ahora estamos cenando, no quiere decir que... Ahí está mi plato. Claro, ese no es usar las redes realmente, ¿no? Ese es jugarle el juego a las redes. Nos ha convertido en unos narcisos. Totalmente. Y pasa igual que siempre para mí en los medios de comunicación, por una actitud crítica primero, como todo. Pero una crítica más radical que lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo una estupidez generalizada lograda por las redes. La última pregunta. Incorporación de tecnologías de inteligencia artificial o asistentes de voz en la experiencia de escuchar la radio. Bueno, hoy ya la estamos usando, la inteligencia artificial. Y quisiera aquí hacer una aclaración, por lo menos a mí lo que me parece. El término inteligencia artificial para mí es errado. A ver. Porque no es artificial. En realidad la inteligencia artificial, la que hemos estado escuchando, la que estamos usando en GPT o en diferentes plataformas, no es artificial porque es la sumatoria de conocimientos humanos. Entonces, por ejemplo, las preguntas que nos ha hecho ahora la inteligencia artificial, las ha sacado de base de datos humanas. Por supuesto. Entonces, es muy evidente eso. Claro, entonces, no es que lo artificial sería que nos haga unas preguntas ajenas, no humanas. Ahí sí sería artificial. Entonces, la inteligencia que estamos empezando a usar es una sumatoria de base de datos. Es decir, es como tener 1000 o 2000 o 100.000 Wikipedias. Es como una monografía, o sea, es una síntesis. De conocimientos. De conocimientos con mayor velocidad que la que puede producir un ser humano. Exactamente. Entonces, por ejemplo, las preguntas que nos han hecho tienen la coherencia de cómo debía hacerse una pregunta sobre el futuro de la radio y tienen la coherencia humana de lo que se cree. Entonces, es más, yo esperaba más de sus preguntas, querida inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque sigue siendo humana. Entonces, no es artificial del todo. Es humana, solo que es con mayor velocidad y es una sumatoria inmensa de conocimientos. Sergio, ¿te puedo hacer una pregunta no de inteligencia artificial, sino de urgencia dramática? ¿Cuándo crees que con 20 años la radio debería apagar su último programa y decir ha sido un gusto, hasta luego? Es a 4 años plazo. No me había puesto a pensar. Me imagino que el cierre de esta radio va a ser tan natural como cuando ha nacido. Yo creo que lo vamos a sentir tú y yo con mucha claridad. Como cuando, me acuerdo, yo hacía un programa en Herbol y te invité y te entrevisté y después me dijiste que estabas pensando en esto y nos sentamos en un café y cuando empezamos a hablar coincidía. Y creo que esa coincidencia se va a dar perfectamente cuando los dos sintamos de que está todo hecho y está todo dicho aquí. Yo tengo una opinión distinta, ¿no? O sea, yo creo que... Bueno, yo vivo así. O sea, nunca está todo hecho, nunca está todo dicho, nunca está todo inventado. Pero también el cirujano no puede operarse a sí mismo. Y entonces hay un proceso de, no sé, llamemos caducidad, no me gusta demasiado, pero hay un proceso. La fruta hay que recogerla cuando está madura y no cuando está podrida. La dejas podrirse en el árbol
y das paso a la decadencia. Voy a ponerte ejemplos. La tribuna libre de RTP es una basura. Discúlpenme. Se murió Palenque, eso deberían haber dicho, en honor a Palenque cerramos esto. No digo RTP, pero la tribuna, no la sigan estirando, no pasa nada. Fides acabó con el Eduardo Pérez Iribarne. El Eduardo Pérez Iribarne está poniéndole respiración artificial a un muerto. A un muerto. Es decir, pero obviamente la radio como formato existe, la no sé qué. Entonces, yo también pienso que nosotros somos co-conductores, porque ni siquiera conducimos, somos co-navegantes, tripulantes de un barquito de papel que navega contracorriente, pero que no está hundiéndose. Es más, ha pasado tormentas y está en su mejor momento tal vez. Un barco que navega contracorriente no tiene puerto, o sea, no tenemos dónde llegar. Uh-huh. Pero igual y todo, hay un momento donde esto se acaba, que no es el fin de la palabra, el fin de la creación, el fin de la novedad, el fin del público, sino que es un final que tiene un rasgo diferente, que es esa fruta madura que no puede podrirse, que no puede entrar en decadencia. Y la magia de ese momento no estoy segura de poderla ver. Estoy de acuerdo contigo y creo que lo que te decía coincide. Si algo no va a haber es decadencia en esta radio. El momento que empecemos a percibir eso, ahí nos vamos a decir, hasta aquí llegamos. Por eso me refería a que nos vamos a dar cuenta los dos claramente cuando ya hemos superado. Y además eso ha venido ya ocurriendo, tanto tú como así transformando tu programa. Yo, o sea, he hecho muchos años desnudarte y un día dije, listo, ya, se acabó, ahora tengo que hacer otra cosa. Ahora, desvaríos que yo hago, ¿cuánto durará? No tengo idea. No le quiero poner un plan. No, pero puedes pasar de desvaríos a otra cosa. Yo te veo en eso, ¿no? Yo también podría pasar de las radios documentales a un programa de historia de las mujeres tranquilamente, es que podría hacerlo. Sí. Porque aparte que yo no tengo jefes, no sé, no, nada, no, yo les cuento que difícilmente utilizo el calendario, o sea, no tengo orden ni concierto en mi vida. Pero yo estoy hablando de percibir el fin de la navegación en este barco. No lo sé, pero vendrá. Definitivamente. Y yo soy el primero en decirte que te diré, prefiero que la paremos a que se note decadencia, se note cansancio. Yo estoy muy cansada, o sea, la gente tiene que saber que yo estoy muy cansada, pero mi cansancio no es un cansancio de que ya no tengo ganas, sino, oye, es un cansancio físico, ¿no? O sea, es un cansancio físico. Yo estoy muy cansada. Me estoy exigiendo muchísimo. Puedo continuar haciéndolo porque estoy, digamos, yo habito la locura. Pero yo estoy hablando de otra cosa. No tanto del cansancio, sino que estoy hablando de la fruta que hay que cosechar, hacer la juerga, comérsela, bebérsela y que sea la última. Totalmente de acuerdo. Vendrá. Y ya sabremos, y ustedes que nos escuchan también lo van a saber. En todo caso, y para ya terminar, vamos a terminar con una canción que para mí me hace pensar que vale la pena poner en todos los aniversarios. Y es que cuando haces un aniversario, cuando tienes un aniversario de cualquier cosa, debería ser entenderlo como volver a empezar. Y eso es un poco lo que yo siento cuando hay un tipo de aniversario. Es como, ok, vamos por los 17. Vamos, además en honor a la Violeta Parra. Sí, vamos a los 17 años. El próximo año vamos a hacerlo con Violeta Parra, como volver a los 17. Y por ahora tenemos el privilegio de tener a gente que nos sigue, y con esta locura, con esta falta de plan, con esta turbulencia y con esta coincidencia también. Así que volver a empezar.
Claro que sí. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Gracias por hacer posible Deseo 16 años. A ustedes, gracias. Y a toda la gente que hace radio. Yo también, inmensamente agradecida a todos, todas y todes. ¡Todes! Les guste o no les guste. Reímos cuando